Anyway, this is just my personal testimony. You know, when I got up Bien, santos, this morning to spend time with the Lord, este es mi testimonio personal. Cuando yo me desperté esta mañana para pasar tiempo con el Señor me recordó de este versículo en Hebreos. Estamos saliendo de Hebreos para llegar a las epístolas de Pedro. Y en esta sesión y en la próxima sesión. Y entonces, las últimas 2 sesiones serán Ricky y el hermano Ron. Y eso estará relacionado con las epístolas de Juan. Así que creo que tendremos una conclusión maravillosa. Pero una última cosa en cuanto a Hebreos. Me recordé de estos. ¿Saben? Hebreos 6:1 dice, por tanto, vayamos adelante a la madurez. Vayamos adelante a la madurez. También se puede traducir como seamos traídos adelante a la madurez. Esa es nuestra cooperación con el Señor para que Él nos pueda llevar adelante a la madurez. En la serie de entrenamiento para ancianos, uno de los libros tiene un subtítulo que dice, avancemos, o sigamos adelante. Vayamos adelante a la madurez. Nuestro hermano compartió sobre esto en el estudio de Hebreos. Fue muy alentador. Esto es lo que dijo. Los creyentes hebreos, a quienes fue escrito este libro, estaban algo estancados en su vida cristiana. Estaban deambulando en su muerte, preguntándose si iban a seguir adelante o a regresar. En ese mismo punto fue escrito este libro para animarlos a marchar adelante. Les pregunto, ¿quieren seguir adelante? Sigo leyendo. La mejor manera de seguir adelante es olvidarse de todo. Una vez nos olvidamos de todo, podremos avanzar. Quizás pasamos tiempo considerando nuestro entorno, nuestro pasado, nuestro futuro y todas las cosas relacionadas con ellos. Pero quizás no pasemos ni una sola hora para avanzar. Muchas veces, queridos santos, han venido a mí preguntándome sobre el pasado, el presente, el futuro y muchas otras cosas. Yo me volví famoso porque nunca contestaba a sus preguntas. Solo les daba una palabra de ánimo. Vayan adelante. No hablen. No recuerden su pasado. Incluso olvídense del presente y no se preocupen por el futuro. Si verdaderamente quieren avanzar, simplemente avancen. Los que van avanzando mejor son aquellos que no se acuerdan de nada. Consideren los que corren una carrera. Mientras corren, no tienen tiempo para pensar en ninguna otra cosa. Solo saben una cosa: correr la carrera. Aquí vemos un principio básico. Si cualquiera de nosotros ha caído de la vía correcta o ha dejado de correr en la carrera y luego es estimulado para seguir adelante, no debería titubear, no debería hacer preguntas, simplemente debería avanzar. Cuando muchos de los jóvenes son despertados para seguir adelante con el Señor, algunos están preocupados por lo que deberían hacer antes de poder seguir adelante, preguntándose si el Señor los ha de perdonar o si el Señor estará contento con ellos. Si usted es así, será difícil para usted seguir adelante con el Señor. Si usted está en serio con el Señor, simplemente siga adelante con Él. Olvídese de si Él lo ha de perdonar a usted o si estará contento con usted. No tome tiempo para considerar tales cosas hasta que usted haya alcanzado la meta y obtenido el premio. No se pregunten si usted está bien o está mal. Simplemente avancen. ¿No es eso alentador? Eso es lo que el Señor me recordó esta mañana. Ed simplemente sigue adelante. Espero que esto sea de ayuda para ustedes. ¿Saben? Cuando uno corre una carrera, digamos que usted se cae. Usted se puede poner de pie y seguir corriendo. No es detenerse y analizar por qué se tropezó, por qué se cayó. No, póngase de pie y siga corriendo. No mire hacia atrás, siga yendo adelante en pos del premio. Bien, vayamos ahora al mensaje 9. Es la visión, experiencia y disfrute
Experiencia, disfruta y expresión de la preciosidad suprema de Cristo con miras a la vida de iglesia genuina. Aleluya por la preciosidad suprema de Cristo. Y sabemos aquí, Pedro en sus epístolas usa la palabra preciosa con frecuencia. La preciosa sangre, la piedra preciosa, fe igualmente preciosa. Dice que Cristo es la preciosidad para los creyentes. Esa palabra preciosa es muy preciosa en las epístolas de Pedro. Es bastante sorprendente. Y veremos esto. Vengamos al número romano 1, y solo para dejarles saber, esto es tomado del tomo 60 de las obras recopiladas de Watchman Nee. Compartimos sobre esto en el pasado, pero este mensaje es inagotable. Este mensaje que compartió el hermano Nee, él tenía tanta carga de que todos los creyentes tengan un cambio de su concepto en cuanto a lo que valoran. Así que esto es lo que dice el número romano 1. Los creyentes en Cristo deberían tener un cambio en su concepto de lo que es valioso. Los primeros versículos que tenemos aquí son Mateo 23, 16 al 26. Ahora, regreso aquí a Mateo 23. De Mateo 23, 13 al 26, lo que vemos en estos versículos es el ay óctuple. Los ayes óctuples para los escribas y los fariseos. 8 veces dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, los 8 ayes. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. ¿Daría usted 8 mensajes, un mensaje con 8 ayes hacia los santos? Bueno, el Señor sí lo hizo. Tenemos que orar, Señor, sálvame de mi hipocresía. Sálvame de cualquier hipocresía en mi vida. Por supuesto, ser hipócrita, si uno ve Mateo capítulo 6, significa que uno es un actor, como es alguien que hace imitaciones. Usted no es real, no es genuino. Y la palabra ay o los ayes, ay significa que hay miseria, hay una preocupación profunda por tristeza, es desasosiego. Lo que el Señor les decía a los escribas y fariseos es, ay de vosotros. Van a experimentar mucha miseria, escribas y fariseos, hipócritas. Y si vemos estos versículos, hay muchos ayes en estos versículos del 13 al 36 de Mateo 23. Y pueden ver que los escribas y fariseos, primeramente, ellos tenían un concepto erróneo de lo que valoraban. En el versículo 16, él dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo queda obligado. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Bueno, el templo es mayor que el oro, pero ellos valoraban el oro más que el templo. ¿Ven esto? Porque el templo santifica al oro. Luego el Señor continuó, vosotros, escribas y fariseos, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos. Yo amo al Señor Jesús. ¿Quién daría un mensaje diciéndole ciegos? ¿Alguna vez he dicho eso a ustedes los entrenantes? Quizás tengo que orar más. No lo digo porque mis ojos tienen que estar más abiertos. Ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El altar que santifica la ofrenda es mayor que la ofrenda. Pero ellos tenían un concepto erróneo de lo que valoraban. Así que dejo eso ahí.
El Señor siguió y siguió diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas con signos de exclamación. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. No tengo tiempo de leer todos los ayes. Pero permítame decir esto. Esto está en Mateo capítulo 23. Si usted mira el mismo relato en Lucas capítulo 11, Él les dice esto a los escribas y fariseos. Oigan esto, uno de los intérpretes de la ley dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Yo hubiera dicho, oh, disculpa, yo no quería afrentarlo a usted. Él no dijo eso. Él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Uno simplemente tiene que amar al Señor Jesús. Todo lo que Él dice es tan asombroso. ¿Saben? En nuestro hombre natural, uno quizás diga, oh, no quise ofenderlo. No, el Señor dijo, oh, hay de vosotros también, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero vosotros no tocáis las cargas ni con un dedo. Tenemos que orar por estas cosas, hacer oraciones breves, para que seamos protegidos y salvos de toda clase de hipocresía. Vengamos ahora al punto A. Dice, el concepto apropiado de lo que es valioso para los creyentes puede ser visto en su estimación y evaluación de los siguientes aspectos de Cristo y su plena salvación. Sabemos en Filipenses 3, 7 al 8, basamos esto en las epístolas de Pedro, pero aquí Pablo en Filipenses 3, 7 al 8, él verdaderamente vio la suprema preciosidad de Cristo. Él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esa palabra excelencia puede ser traducida supereminencia, suprema preciosidad o valor excedente. Por la excelencia, la suprema preciosidad, el valor que sobrepasa todo, su supereminencia. Por eso, cuento todo como pérdida. Esas eran las cosas de su pasado que no eran necesariamente malas, pero todo lo contaba como pérdida. Esa palabra excelencia en Filipenses 3:8 es por revelación. Primero tenemos que ver la revelación de la supereminencia de Cristo, la suprema preciosidad. Y luego cuando vamos al versículo 10 de Filipenses 3, Filipenses 3:10, tienes estas palabras, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Eso es por nuestra experiencia, disfrute y expresión, a fin de conocerle en la experiencia. Y luego Pablo dijo esto, y ciertamente aún estimo, me encanta esto, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ven, eso es muy personal, muy íntimo. Y dice, por la revelación, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Saben? Esta palabra ganar también puede traducirse como obtener como premio. Si uno ve el libro Cómo ser un colaborador y un anciano, un hermano señala esto. El hermano señala que es para que yo pueda ganar a Cristo como un premio. Sabemos que Cristo es nuestro premio en la próxima era, pero también es nuestro premio en esta reunión. ¿Verdad? Queremos ganarnos a Cristo como premio en esta reunión. Santos. Oh Señor, discúlpeme mientras comparto con ustedes. ¿Acaso yo considero todo como basura comparado con Cristo? Si yo veo su supereminencia, su excelencia, su suprema preciosidad, todo lo demás va a ser para mí basura comparado con eso. Basura significa estiércol, significa comida de perros. No voy a dar más detalles en cuanto a eso. Pero
¿Saben? En el lejano Oriente, aquí en Estados Unidos, tratamos a nuestros perros como... Escuché de una mujer que tenía aire acondicionado solamente para su perro. Pero hay algunos países, he ido a muchos países, pero Albert y yo fuimos a cierto país y cuando veo los perros en la calle me sentí tan triste por ellos. Se le veían los huesos, se veían tan hambrientos y estaban comiendo basura, ¿verdad? Y yo pensé, la comida de perros, de mi perro, es de esa que tiene muchas vitaminas y tantas cosas. Pero si usted ve ese cuadro, Pablo dijo que todo, aparte de Cristo, para él era basura. Era basura. Espero que veamos cada vez más y cada vez más cuán precioso Cristo es para que contemos todo como basura para verdaderamente poder ganar a Cristo en nuestra experiencia, en nuestro disfrute y en nuestra expresión. Punto A. El concepto apropiado de lo que es valioso para los creyentes puede ser visto en su estimación y evaluación de los siguientes aspectos de Cristo y su plena salvación. Uno dice, la manera en que valoran al Señor Jesús como principal piedra angular para la edificación de la iglesia. Así que en 1 Pedro 2:7, Pedro dice esto, me encanta esto. Él dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es lo más preciado. ¿Qué es eso? Literalmente es la preciosidad. Para ustedes lo que creéis es la preciosidad. Significa que Cristo es la preciosidad para los creyentes. Es la preciosidad para nosotros. No solamente lo más preciado, es la preciosidad. No es muy preciado, sino que es la preciosidad en este universo. Para vosotros los que creéis es lo más preciado, o la preciosidad, literalmente en el griego. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. Y Pedro estaba citando del Salmo 118, versículo 22. Ahora venimos al punto 2, la manera en que valoran al Señor Jesús en comparación con sus familiares. A veces esto es muy difícil. Cuando uno se convierte a Cristo inicialmente, ¿saben? A mí me sorprendió cuando fui salvo inicialmente, y no estoy diciendo esto porque yo sea alguien. ¿Saben? Cuando yo estaba en preparatoria, en la universidad, yo era una persona popular, le caía bien a todo el mundo. Luego fui salvo y la gente ya yo no le agradaba. Y yo pensé, cuando estaba miserable todos me querían y ahora que estoy contento, no les agrado. Me convertí a Cristo y de repente dejé de ser popular. Y yo no estaba tratando de hacerles algo malo. Simplemente, no sé, uno emana a Cristo y a ellos no les agrada eso. Usted se lleva la Biblia al trabajo. Yo les dije esto. Cierto hermano y yo trabajábamos para la compañía de Pensoil. Llegábamos al elevador, al ascensor con nuestra Biblia. Y los que estaban en el elevador nos miraban, veían la Biblia y todos se movían al otro lado del elevador. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Si yo tuviera los dialectos de Confucio, si hubiera tenido escritos del budismo, no hubieran hecho eso. ¿Por qué hacen esto con la Biblia? Es porque la Biblia es el libro. Aún sigue siendo el libro más vendido de todos los tiempos. Es un libro especial. Ahora, la manera en que valoran al Señor Jesús en comparación con sus familiares, a lo que iba era que en mi experiencia cuando fui convertido a Cristo inicialmente me sentía tan mal, porque no solamente las personas que antes les caía bien ya no les agradaba, e incluso personas de mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanas.
Oh my goodness, that was such a great suffering for me. Simplemente dijeron, oh, Especially my Ed dad. es un caso perdido, se fue. Naturally speaking. Y eso fue un gran sufrimiento para mí, especialmente mi papá. And so, Saben, naturalmente hablando, en mi relación natural con mi papá, yo verdaderamente amo a mi papá. I don't know how he saw this. I was visiting, Oiga, where I used to, no sé cómo él vio esto. Yo estaba visitando he said, Ed, donde every time I see su you casa, reading donde yo the me crié. Bible. I said, really? Y él dijo, Ed, cada vez que te veo estás leyendo la Biblia. Y yo le dije, ¿de Saw me veras? reading the Bible in different places. Yo pensé que leía la Biblia solamente en mi cuarto, pero aparentemente me veía leyendo la Biblia en diferentes partes. Cada vez que te veo estás leyendo la Biblia. Y ahora lo considero como un gran cumplido, ¿verdad? Pero Lord, he got saved. eso lo ofendió. Y me sentí mal en cuanto a eso. Pero gracias al Señor, él fue salvo. A lot of my Él fue salvo. dad being saved. Y tengo que darle crédito al hermano Ron por gran parte de que mi papá haya sido salvo. Teníamos en Irving algunas reuniones de cosecha del Evangelio. Predicábamos el Evangelio de puerta en puerta, de casa en casa, y luego teníamos reuniones de cosecha. Mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer esta tarde? Y yo le dije, bueno, papá, voy a ir a una reunión. Y él me dijo, bueno, dime sobre esa reunión. Y le dije, bueno, vamos a congregar estas personas a quienes les hemos predicado el Evangelio y compartir algo de Cristo con ellas. Y él me preguntó, ¿y qué vas a hacer tú? Y le dije, oh papá, los hermanos quieren que yo comparta algo. Y él dijo, bueno, pues yo iré a la reunión. Yo dije, oh Señor Jesús, mi papá viene a la reunión. Así que, santos, yo estaba ministrando la palabra y sinceramente no planifiqué hacer esto, pero mientras ministraba la palabra, mi papá estaba sentado justo en el centro de la congregación. Y mientras ministraba la palabra, simplemente sentí como que tenía que predicar el Evangelio de una forma muy breve. Y cuando lo hice, miré a mi papá y había lágrimas bajando de sus ojos. Tienen que darse cuenta, en ese momento él era alguien de edad avanzada ya. Quizás 60 y pico, 70 y pico. No fue tan fácil para alguien como él ser salvo. No les voy a dar todo su formación y su trasfondo, pero alguien como él era un milagro que fuera salvo. Las oficinas del hermano Ron y la mía estaban una junto a la otra, y él me dijo, ¿sabe, hermano Ed? Creo que esta podría ser el día en que su papá va a ser salvo. Y, hermano Ed, creo que usted necesita predicarle el Evangelio para que él sea salvo. Yo dije, oh Señor Jesús, pero me di cuenta que el hermano Ron tenía razón. Así que llegué a casa y mi papá estaba ahí. No sé dónde estaba mi esposa, quizás estaba trabajando. Y dije, papá, ¿no fue esa una buena reunión? Y eso es lo que me dijo. Me dijo, de seguro fue una buena reunión. Yo dije, oh, de seguro. Este es mi papá. Dijo eso. Le prediqué el Evangelio a él con base en el misterio de la vida humana. Él oró conmigo y él recibió al Señor Jesús. Ese es un gran, gran milagro. Y les digo, Ron puede dar testimonio de esto. Él verdaderamente amaba a muchos de los hermanos. Amaba al hermano Ron. Lo llevé a una reunión en casa de cierto hermano y en la casa de los hermanos fue la reunión. Y yo tenía tanto miedo. ¿Qué van a hacer los hermanos con mi papá? ¿Van a sacar su metralleta de Biblia? Yo estaba orando verdaderamente. Yo conocía a todos los hermanos que estaban en esa casa. El hermano Steve Watts también estaba. ¿Los conoce? Estos hermanos eran todos joyas. La forma en que ellos pastorearon a mi papá. Fueron tan Jesúsmente humanos con él. Hubo un hermano ahí que le dijo algo a mi papá y mi papá se quedó un poco. Me dijo, Ed, ¿sabías que esta persona aquí jugaba para el equipo de Notre Dame cuando ganaron el equipo nacional? Y yo le dije, sí, papá, yo sabía. Pero ese hermano nunca decía eso. Oigan, sí, él jugó para Notre Dame cuando ganaron el campeonato nacional. ¿Y saben lo que hizo? Él le predicó el Evangelio a todos sus compañeros de equipo, incluyendo a Joe Montana. Si no saben quién es Joe Montana, bienaventurado seas. Es alguien del Salón de la Fama. A él no le importó. ¿Qué es el Salón de la Fama? El Salón de la Fama es Hebreos 11. Pero santos,
necesitamos amar al Señor. Sí honramos a nuestros padres, sí honramos a nuestra madre, sí cuidamos de nuestros hermanos y hermanas, pero no permitimos que ellos tengan la preeminencia sobre el Señor. Si tenemos que escoger entre ellos o el Señor, escogemos al Señor. ¿Ven lo que quiero decir? Y hay que pagar un precio para eso. El Señor Jesús mismo, tenemos una persona en nosotros que fue así. El Señor Jesús en Mateo 12 estaba dando un mensaje y muchos vinieron a él y le dijeron a Jesús, oh, tu hermano, tus hermanos y tu madre están afuera y quieren verte. Si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho, oh, tengo que ir a verlos. No, él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi hermana? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre. Si usted ve la nota, para el hecho de que el Señor diga que es mi hermano, cuando uno es el hermano del Señor, es un hermano que lo ayuda. Cuando uno es la hermana del Señor, uno es una hermana que se compadece, que tiene conmiseración con él. Y una madre es alguien que lo ama tiernamente. Si nos consagramos al Señor y decimos, Señor, fórjate en mí, quiero ser uno contigo para hacer la voluntad perfecta de Dios, nuestro sistema de valores cambiará. Los santos que hacen la voluntad de Dios, ellos son nuestros hermanos, ellos son nuestras hermanas, ellos son nuestra madre. Y de nuevo, no estoy diciendo que no deberíamos honrarlos, sí deberíamos honrar a nuestro padre y nuestra madre. De hecho, mi papá, después de que yo fui salvo, yo la amaba más de antes de yo ser salvo. Pero no fue fácil hasta esa reunión del Evangelio en la que el hermano Ron me llevó a predicar el Evangelio y él fue trasladado de las tinieblas a la luz. Maravilloso. Pueden leer esos versículos más adelante. Número 3 dice, oigan esto, la manera en que valoran a Cristo como tesoro de justicia en comparación con el tesoro terrenal. El tesoro de justicia en comparación con el tesoro terrenal. Podemos ver estos versículos de Job 22, del 23 al 28. No desechen todo el libro de Job. No ignoren las joyas que hay en Job por el resto del contenido. Hay algo ahí de valor. No hay muchísimo, pero no menosprecien y desechen todo el libro de Job, porque miren lo que dicen estos versículos. Si te vuelves al Todopoderoso, serás edificado. Si de tus tiendas alejas la justicia y colocas tus pepitas de oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, entonces el Todopoderoso será tus pepitas de oro y plata preciosa para ti. ¿No son maravillosos santos? ¿No quieren que el Señor sea sus pepitas de oro y su plata preciosa para usted? Y continúa de una forma muy, muy preciosa. Ahora, la justicia, cuando usamos la palabra justicia, lo que nos referimos es equidad, que pasa por juicio. Cuando la equidad pasa por juicio, tenemos justicia. Cuando Isaías 42:4 dice, en cuanto al Señor no desmayará ni se desalentará hasta que establezca en la tierra el derecho, en este caso, el derecho. Lo que significa es que el Señor establezca derecho en la tierra, es que Él establezca la salvación de Dios como resultado del juicio de Dios sobre Cristo. Eso es justicia o derecho. Maravilloso. Y el Señor nunca estaba desalentado. Si usted se desanima, hay alguien en su espíritu que nunca está desanimado. Tenemos que permanecer en contacto con Él. 4 dice la manera en que valoran el conocimiento de Cristo en comparación con todas las cosas.
Ya hablamos sobre Filipenses 3:8. Si vemos los versículos aquí en 1 y 2 de Pedro, nos muestra que el conocimiento de Cristo es incomparable. Oigan lo que dice 1 de Pedro 1:8. Santos, ¿no les gusta a ustedes leer la Biblia? Me encanta incluso que la gente me lea la Biblia a mí. Saben, en 1 de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo que atienda a la lectura, a lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ahora que le leyera la Biblia a los santos. Lea la Biblia. 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. No hemos visto al Señor físicamente, ¿verdad que no? Pero lo aman. ¡Qué milagro! A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. Eso es el punto 4. Punto 5. Necesitamos una visión a fin de ver que la Nueva Jerusalén es el Dios triuno, la Trinidad divina, como tres factores básicos que son forjados en sus redimidos y estructurados con ellos. Oigan esto, para hacer una estructura milagrosa de tesoros, que es la conclusión de toda la Biblia. La Nueva Jerusalén es una estructura milagrosa de tesoros y es la conclusión de toda la Biblia. Ahora, después de esto, hay 2 puntos. El oro, la base de la ciudad, tipifica a Dios el Padre. Las perlas, las puertas de la ciudad, tipifican a Dios el Hijo. Y el muro de jaspe de la ciudad tipifica a Dios el Espíritu. Esta es una estructura milagrosa de tesoros. Y ven, el Dios triuno. Hemos sido reestructurados con el Dios triuno, como oro, perla y piedras preciosas. Así que somos parte de esa estructura milagrosa porque hemos sido unidos, mezclados e incorporados con el Dios triuno. ¿Saben? El hecho de que la perla sea las puertas de la ciudad. Yo estaba considerando nuevamente esto es del ministerio. La forma en que una perla es producida es que una ostra está en las aguas profundas y esa ostra es herida por un grano de arena. Cuando ese grano de arena hiere la ostra comienza a secretar su zumo vital, rodeando ese grano de arena y llega a ser una perla preciosa. Esto aplica a Cristo. Cristo es la verdadera ostra. Él entró en las aguas de la muerte. Cristo, como el viviente, entró en las aguas de la muerte. Oigan esto, y Él fue herido por nosotros. ¿De dónde sacó esto? Sacó esto de Isaías 53:5. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nosotros y Él secretó su vida sobre nosotros para hacernos perlas preciosas para el edificio de Dios. Podemos decir que las perlas representan la regeneración mediante el Cristo que vence la muerte y secreta vida. Esta es la estructura milagrosa del tesoro. B dice, necesitamos pedirle al Señor que nos conceda la luz para tener un cambio cabal en nuestro concepto de lo que es valioso, de modo que continuamente escojamos a Cristo y todo lo que Él es como nuestra porción sumamente excelente. Aquí tengo Marcos 9, 7 al 8 por una razón en particular. Y en Marcos 17, 1 al 9, si uno ve esos versículos, los versículos, especialmente Pedro, Jacobo y Juan, el Señor se los llevó al monte de la transfiguración. De hecho, Pedro en sus epístolas, él llama este monte el Monte Santo. El monte de la transfiguración, el Monte Santo. Así que yo siempre doy gracias al Señor por Pedro, porque él era un hermano que cometía errores. Y así es como yo me siento. Saben, el Señor está ahí, él fue transfigurado, su rostro resplandecía como el sol. Sus ropas son como truenos, como relámpagos. Si uno ve los diferentes relatos, se pregunta, ¿quién es esta persona? Él está ahí conversando con Moisés y con Elías. ¿Qué es esto? No sé cómo Mateo
And maybe they were saying one another's name. No sé cómo Pedro, Jacobo y Juan sabían que era Moisés y Elías. Quizás estaban diciendo los nombres el uno del otro, pero quizás el Señor dijo, oh Moisés, oh Elías, oh Jesús. Oh, y ellos dijeron, esos son Moisés y Elías. Oigan, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Y oigan, Lucas 9:31, en el relato de Lucas 9:31, dice que Moisés y Elías estaban conversando con él en cuanto a su muerte. Hablaban de su partida. No aman a Moisés y Elías. Yo los amo, pero no como los amaba Pedro. Ellos estaban hablando con él sobre su partida. Ellos sabían que él iba a morir por los pecados de las personas. Estaban conversando con él. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro dijo, oh, pueden creerlo Moisés, Elías, Jesús. Y luego le dijo al Señor, le dijo, hagamos 3 tiendas. No sabía lo que estaba diciendo. La Biblia dice que él no sabía lo que decía. Dijo, hagamos 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. En otras palabras, vamos a quedarnos aquí juntos. Y lo que él hizo mientras dijo eso, él hizo que la ley y los profetas fueran iguales a Cristo. Pero la ley y los profetas son solamente un testimonio de Cristo. No están en el mismo nivel que Cristo mismo. Así que después de que Pedro dijo eso, dijo que apareció una nube y los cubrió. Y dice que ellos tenían tanto temor cuando vino esa nube. Dice que tuvieron temor. Por supuesto, yo estoy usando aquí el relato de Marcos 9. Dice, apareció una nube que los cubrió y vino de la nube una voz. Valoro tanto esto, hermanos y hermanas. Eso es lo que dijo el Padre a Pedro, Jacobo y Juan. Este es mi Hijo, el amado. A él oíd. En el griego con signo de exclamación, a él oíd. A él oíd. No sé qué decir. Los hermanos, estamos bajo ataque, tienen que entender esto. Todos estamos bajo ataque. Bajo un ataque elevado. No sé qué decir. A él oíd. Santos, en estas reuniones queremos oírlo a él. Bien, voy a decirles esto. Antes de esta reunión, yo quería ver mis correos electrónicos y el hermano Lee nos advirtió, antes de venir a una reunión, no vean sus cartas. Eso fue antes de los correos electrónicos, así que mi esposa me vio abriendo mi correo electrónico y yo desobedecí a mi esposa. Yo le desobedecí al Señor y desobedecí a mi esposa y estaba recibiendo muchos correos positivos, pero luego vi un correo electrónico de cierto hermano, no sé quién es usted, pero me preocupa muchísimo. Me escribió un correo y tenía algunos términos positivos, pero era como una manzana con una navaja escondida adentro. Él expresó su opinión. No voy a entrar en eso. Y me dijo, esencialmente no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, esto y aquello. Y yo pensé, usted debería ser uno de los entrenantes. Y después me di cuenta que él es alguien que estuvo en nuestro entrenamiento de tiempo completo. Nosotros producimos un hermano tan orgulloso como esto. Si usted no está de acuerdo con algo que alguno de nosotros dice, reténgaselo, no se lo comparta a nadie. Primero lléveselo al Señor. Primero hable con el Señor. El segundo paso, si usted no puede quedarse con esa es su opinión. Ese hermano, cuando leí ese correo,
Él es una persona muy orgullosa. Y hermano, espero que oiga lo que estoy diciendo ahora mismo. Usted tiene que arrepentirse de su orgullo. Yo jamás le escribiría algo así al hermano Lee. Hermano Lee, no estoy de acuerdo con esta parte de lo que usted dijo. Yo jamás le diría eso a alguno de los hermanos. Jamás diría eso. ¿Sabe por qué? Porque usted no está aquí para oírme a mí, está aquí para oírlo a él. ¿Tengo razón? ¿Acaso no lo hemos oído a él en cada reunión? Discúlpeme, mi espíritu fue provocado. En cierta ocasión yo estaba obrando con el hermano Lee y en la mañana ese era el tiempo precioso del hermano Lee para pasar tiempo en la palabra. Y yo le leía mensajes, ese era su tiempo en la palabra. Él escuchaba nuevamente las cosas que había dicho. Y él decía, eso es muy bueno, ¿qué le parece, hermano? Y yo decía, es maravilloso, hermano Lee. Hermano Lee, y en cierta ocasión alguien tocó el timbre. Y el hermano Lee señaló la puerta y me dijo, hermano Ed, ese es Satanás. Y yo no me asomé a ver quién era. Ese es Satanás. Para estorbar nuestro tiempo con el Señor en la palabra. Tengan cuidado. Pedro expresó su opinión, ¿verdad? El Señor dijo que iba a ir a la cruz. Y Pedro no escuchó esa parte. Porque él dijo también que iba a resucitar. Y Pedro dijo, que esto jamás te suceda. Y lo dijo tan fuertemente. Consideren si el Señor le hubiera hecho caso a Pedro. Si él no hubiera ido a la cruz, no estaríamos aquí nosotros. Así que el Señor miró a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Saben, a veces tenemos que tener cuidado. En nuestra opinión, Satanás está detrás de nuestra opinión. No quiero decir demasiado, pero hermano, lo que dije aquí, usted sabe quién es. Lleve lo que yo dije al Señor. No me escriba más correos. No me diga, hermano Ed, no estoy de acuerdo con lo que dijo sobre mí. Está bien. Tome lo que acabo de decir ahora y llévelo al Señor. Pregúntele al Señor. Pídele al Señor, Señor, resplandece sobre mi orgullo. Lo digo en serio. Y luego recibo una carta de un hermano que era uno de nuestros entrenantes aquí. No sé dónde él está ahora mismo. No fue bueno. Si no lee todo el correo a este idioma halagador y positivo, pero luego dice, no estuve de acuerdo con tal cosa. Yo no tengo problema con que usted no esté de acuerdo, pero usted es un entrenante. Usted es un entrenante. Si usted no está de acuerdo con lo que dice el entrenador, ¿por qué está en el entrenamiento? ¿Verdad? Si usted no está de acuerdo con lo que dice el entrenador, usted no debería estar en el entrenamiento. Si usted no está de acuerdo con lo que dice el entrenador, lléveselo al Señor. Si usted no está de acuerdo con lo que el Señor le está hablando por medio de los entrenadores, no lo comparta con nadie. Quédese con eso. Es posible que usted esté mal. ¿Entienden? Es posible que estemos equivocados. Ahora, no estoy aquí jactándome. En ese punto, yo no estaba bien. Yo no estaba mal, perdón. Yo no estaba equivocado. Y voy a decirle, hermano, tiene que escucharme. ¿Alguna vez usted se sentó al lado de hermano Lee en cualquier reunión? Hermano, lo que yo compartí, tengo la plena certeza que el hermano Lee diría, amén, amén, aleluya, a lo que compartí. Pero hermano, por favor, vaya al Señor. Me siento mal porque nosotros no queremos producir jóvenes orgullosos. Hermanos y hermanas, todos ustedes entrenantes, estoy tan agradecido, los amo tanto. Ustedes no son orgullosos. Vinieron al entrenamiento y quizás pensaban, quizás soy un buen hermano, una buena hermana, pero ahora los hermanos de cuarto término se gradúan y piensan, soy peor de lo que era cuando entré. ¿Verdad? Y yo siempre dije, hermano, usted no es peor. Usted siempre era así de malo. Es que ahora el Señor ha resplandecido más sobre usted. Así que, no queremos producir. Usted no podía ser orgulloso cuando estaba con el hermano Lee. Él lo hacía a usted bajar. Él tenía una manera de hacer que usted bajara. Oh, Señor Jesús. Bien. Disculpen, estoy aquí desviándome demasiado. Cuando ellos miraron, no vieron a más nadie sino a Jesús solo. Jesús solo. A Jesús solo.
Así que oídlo a él y ved a Jesús solo. No había planificado compartir lo que compartí. Quien sea que edite este mensaje, trate de pulirlo un poco, pero no lo deseche lo que dije por completo. O sea, si sacas lo precioso de entre lo vil, lo que no tiene valor alguno, serás como mi boca. Santos, el Señor tiene que ser precioso para nosotros. Cuando ministramos la palabra a los jóvenes, sea que estemos con los universitarios, los de preparatoria, tenemos que sacar lo precioso de lo que no tiene valor alguno. Cristo es lo precioso. Así que veamos el punto 1. Debemos atesorar las palabras del Señor más que nuestra comida asignada. Que voy a regresar. Cuando subí las escaleras, cuando subí a mi cuarto, le dije, Señor, perdóname por leer mis correos electrónicos. ¿Por qué no le hice caso a mi esposa, Señor? Hay un versículo en Génesis donde Sara le dijo a Abraham, ella estaba hablando sobre Ismael, tienes que deshacerte de él, y Abraham no quiso deshacerse de él. Así que eso es lo que Dios dijo. Dijo, Abraham, escucha a tu esposa. ¿Qué les parece eso, hermanos casados? Escucha a su esposa. Yo debía haber escuchado a mi esposa. Le dije a Ruth, perdóname. Ella dijo, Le dije, debía haberte hecho caso. Ella no podía recordar la última vez que le dije eso. Ok, bien. Continuamos. Debemos atesorar las palabras del Señor más que nuestra comida asignada, al gustar del Señor en su palabra como aquel que es la realidad de la buena tierra, que fluye leche nutritiva y miel fresca a fin de impartirlo al pueblo de Dios para su plena salvación. Tuvimos un compartir maravilloso en el pasado. Santos, me sorprende. Los santos que ministran la palabra, ellos hablaron sobre cómo la leche es producida con vacas y pasto, y la miel se produce al juntar las abejas con las flores. La vaca es la vida animal y el pasto es la vida vegetal. Las vacas representan... Vengamos primero al pasto. El pasto es la vida vegetal y las vacas es la vida animal. La vida animal representa la parte de la salvación completa que Dios efectúa, que es la redención jurídica. Y la vida vegetal representa el aspecto orgánico de la salvación que Dios efectúa. Así que cuando usted tiene miel y leche bajo su lengua, lo que significa es que tiene la buena tierra bajo su lengua. Usted tiene una tierra que fluye leche y miel. Tiene la vida redentora, la vida animal. Tiene la vida que genera, que es la vida vegetal. Si usted junta estas dos, lo que tiene es la salvación completa que Dios efectúa, la redención jurídica y la salvación orgánica. La salvación completa que Dios efectúa está debajo de nuestras lenguas y sale de nuestros labios. Maravilloso. Bien, vengamos al número Romano 2. Pedro vio que Cristo mismo es lo más preciado para sus creyentes. Dijo en 1 Pedro 2:7, para vosotros, pues los que creéis, es lo más preciado, o la preciosidad, literalmente. Dice, Pedro fue fascinado por el Señor, fue atraído y cautivado por el Señor. Cuando usted es fascinado por alguien, usted queda loco, está fascinado. ¿Cómo no puede explicar eso? Disculpen, hermanos, cuando conocí a mi esposa Ruthie por primera vez, ¿saben? El Señor tiene a alguien para todos ustedes, hermanos, hermanas, créanme lo que les digo. Yo no sabía quién el Señor había escogido para mí. Yo ni siquiera era un creyente. Yo pasé por la fila en la cafetería y Ruthie estaba sirviendo la comida. Y yo la vi, ella sirvió mi comida y le dije a mi compañero de cuarto, ¿quién es esa? Y luego me dijo. Y luego la vi de nuevo. Y luego empezamos a caminar juntos, a hacer caminatas. Y luego, en cierta ocasión, me lastimé la rodilla. Y eso esencialmente
tomó mi becerro de oro y lo hizo polvo. Mi becerro de oro era una pelota. Me gustaba todo tipo de deportes con pelotas. Como hay gente que le dedica su vida a una pelota pequeña para jugar golf. Hay gente que da su vida al béisbol, una pelota un poco más grande. Luego hay gente que da su vida al voleibol, una pelota un poco más grande. Y luego tenemos una pelota así ovalada para el fútbol americano. Satanás usa todas esas bolas, todas esas pelotas para distraer a la gente de Cristo. Pero cuando yo conocí a Ruthie, yo sabía que ella era una persona salva. Yo quedé fascinado. Cuando uno queda fascinado, supongamos que usted le dan una taza de café, usted quiere añadirle azúcar y crema, pero usted agarra así el ketchup y le echa ketchup al café sin querer, porque usted está fascinado, distraído. Ahora, Pedro fue fascinado. ¿Qué significa ser fascinado? Significa ser atraído y cautivado por el Señor. No es que no puedes usar la razón. En Tesalonicenses, Pablo dijo esto. Él llama a los tesalonicenses, dice, amados que son amados del Señor. Y luego les hace esta pregunta. ¿Por qué el Señor nos ama? Si yo pregunto, Señor, ¿por qué nos ama? ¿Por qué el Señor nos ama? Y luego pregunté, Señor, ¿por qué me amas? El Señor nos ama sin razón. ¿No es eso cierto, hermanos? Él nos ama sin razón. En esta ocasión estaba en Nueva York dando un mensaje. Veo aquí al hermano Tom Getz, el hermano Tim C., el hermano Steve Watts. Sus esposas los aman sin razón. Sin ningún motivo, ¿verdad? No hay ningún motivo para amarlos. Oh, mi esposa a mí tampoco, pero hermanos nos aman. Así es como Dios nos ama, sin razón alguna. ¿Qué Dios tenemos? ¿Por qué Él habría de amarme? Pero me ama. Y nos ama a todos nosotros. Oigan esto. Él fue fascinado por el Señor a tal grado que, aunque fue reprendido por el Señor muchas veces y fracasó miserablemente, él siguió al Señor como su pastor hasta su martirio. ¿Pueden imaginarse esto? Él fue reprendido tanto por el Señor y fracasó miserablemente, pero aún así él siguió al Señor como su pastor hasta su martirio. Esto es tan maravilloso. Es tan maravilloso. Saben, él quedó tan desanimado cuando negó al Señor. Entonces, en el libro de Marcos, saben, Marcos era el hijo espiritual de él, así que hay un versículo en Marcos que no está en ningún otro de los evangelios. Cuando los ángeles estaban en la tumba, en el sepulcro, le dijeron a las hermanas, id y decid a los discípulos y a Pedro, que él irá delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis. Tenemos un folleto llamado Y a Pedro. Podemos poner nuestro nombre ahí. Y a Ed, ¿verdad? Ponga su nombre ahí. Cuando Pedro escuchó eso, dijo, ¿y a Pedro? Él está pensando en mí. Uno dice, Pedro comprendía que él, Jacobo y Juan habían sido admitidos en el grado más elevado de iniciación cuando el Señor se transfiguró, admitidos para ser iniciados como espectadores de la majestad del Señor. Ahora, sabemos que Pedro era un pescador, pero él vio la preciosidad suprema de Cristo. Y él y Jacobo y Juan fueron invitados por el Señor a ese monte de transfiguración. Ahora, oigan esto. Esto es Pedro que estaba hablando. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Dice, no seguimos mitos hábilmente fraguados, sino que habíamos sido testigos oculares de su majestad.
testigos oculares de su majestad. Cuando Él fue transfigurado, eso fue un precursor de su segunda venida, la transfiguración. Y oigan esto, porque Él, el Señor verdaderamente habló por medio de Pedro, porque Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Oigan, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, oh, este es mi Hijo, mi amado, en el cual me deleito. Y esta voz, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Acaso Pedro no valoraba eso? Lo valoraba muchísimo. 2 dice, oigan esto, en su ascensión, Cristo es el majestuoso. ¿Qué les parece? Esto es de la Biblia. Él es el majestuoso. Oh, alabado sea el Señor. Señor Jesús, te amo. Tú eres el majestuoso. Continuamos. Él es nuestro Dios y Salvador y el Señor de todos. Oigan esto, como nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey en el gobierno de Dios, a fin de impartirse en nosotros para hacer nuestro disfrute con miras a nuestra plena salvación. ¿De dónde sacamos esto? Sacamos esto de Isaías 33, 21 al 22. El Señor por medio de Isaías dice esto. Dice, pero ahí Jehová, el majestuoso, ¿saben? Jesús significa Jehová, la salvación de Jehová, o Jehová, nuestra salvación. Así que, pero allí Jehová, el majestuoso, será para nosotros lugar de ríos y de arroyos anchos. Isaías vio a Jehová, de hecho a Jesús. Jesús es Jehová. Si usted ve a Jehová, si usted ve un testigo de Jehová, dígale que Jesús es Jehová y ya no lo molestarán. Tengo experiencias de eso, no voy a decir nada de eso. Oigan esto. Oigan, Jehová es nuestro juez, Él es nuestro legislador y nuestro rey. Oigan, estas son las 3 ramas del gobierno en los Estados Unidos. ¿De dónde sacamos esto? Jehová es nuestro juez. Esa es la rama judicial. Jehová es nuestro legislador. Es la rama legislativa. Y Jehová es nuestro rey. Esa es la rama ejecutiva. Todo eso, antes de que tuviéramos este gobierno, ya había un gobierno divino con lo jurídico, lo legislativo y lo ejecutivo. ¿No es eso maravilloso? Él es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Me dice la piedra preciosa para el edificio de Dios es Cristo mismo. La sangre preciosa de Cristo nos ha redimido de nuestra vana manera de vivir. Saben, la sangre nos ha redimido jurídicamente, pero también nos ha redimido de nuestra manera de vivir vana, es decir, vacía. Antes de ir en pos del Señor, nuestra manera de vivir era vana, vacía, sin propósito alguno y sin meta, no tenía razón de ser. Pero fuimos redimidos de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa, sangre preciosa. Y esa es la sangre de Cristo. Dice, las preciosas y grandísimas promesas nos han sido concedidas por nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Preciosas y grandísimas promesas. Uno dice, al invocar el nombre precioso del Señor, bebemos de Él como copa de la salvación, con lo cual disfrutamos a Él como realidad de todas las preciosas y grandísimas promesas de Dios para la meta del edificio de Dios. ¿Saben? Tenemos estos versículos en Hechos 4 del 10 al 12. Pedro está predicando aquí el Evangelio y él habla sobre el Señor Jesús y les dice a las personas. Recordarán que ellos iban al templo y había un hombre que estaba rogando. ¿Saben lo que dijo Pedro? Pero le dijo, míranos. Quiero contacto visual. Eso significa algo.
míranos, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Así que Pedro era fuerte, pero esa persona estaba caminando y saltando y alabando a Dios. Las personas los miraron y se preguntaban, ¿no era ese un hombre cojo o paralítico? Pero ahora está caminando, está caminando, saltando y alabando a Dios. Y Pedro les dijo, no piensen que fue algo que nosotros tenemos por lo que este hombre está delante de vosotros. Lo que hicimos fue en el nombre de Jesucristo el Nazareno. En este nombre, este hombre está delante de vosotros en plena salud. Y luego, esa es la piedra que era considerada como nada por vosotros. Él está hablando a estas personas, a los edificadores, que ha llegado a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tenemos que amar el Salmo 116. Puedes leer todo el Salmo. 12 y 13. ¿Qué devolveré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuántos beneficios? ¿Cuál es el paquete de beneficios en la esfera divina y mística? Es inagotable. ¿Qué devolveré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación. La copa de la salvación. Todas las riquezas de Cristo están en esa copa. Él tomó la copa de la ira para que nosotros pudiéramos tomarlo a Él como la copa de la bendición. ¿Ven? Así que Cristo como bendición todo inclusiva, Él está en esa copa. Alzaré la copa de la salvación. En esa copa hay salvación. Alzaré la copa de la salvación. ¿Y cómo bebemos? Invocamos el nombre del Señor. Dice, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Oh Señor Jesús, es así como bebemos la copa de la salvación. No piensen que invocar el nombre del Señor es algo insignificante o pequeño. No lo es, hermanos y hermanas. Les digo, cuanto más avancen, ahora ustedes son jóvenes, cuanto más usted avance, usted se volverá, avance en años, usted se volverá más débil. No me diga, oh no, hermano, no se preocupen, simplemente sigan disfrutando al Señor, sigan disfrutando al Señor. Disfruten al Señor día tras día, un día a la vez. Invocar llega a ser algo tan precioso para con usted cuanto más usted avanza con el Señor. No sé qué decir. El Señor trata con nosotros todos de forma diferente. El hermano dijo que hay un horno enorme en el recobro del Señor y hay cabida para todos nosotros. Y es un horno de transformación. Pero no le pidan al Señor que suba la temperatura, simplemente digan, Señor, manténme en el disfrute de Cristo mientras estoy en ese horno. Y el punto es que cuando usted está en ese horno, a veces todo lo que podía hacer era decir, Señor Jesús. Yo pensaba que era tan débil. Señor Jesús. Y inmediatamente era salvo. Apreciaba tanto que podía decir, oh Señor Jesús. Puedo decir, Señor Jesús, te amo. Eso no era algo común. Eso no era algo común para mí. Señor Jesús. También puede poner antes de eso. Oh Señor Jesús, les dije. Ese hermano, no sé si está aquí o si está viendo el video. Este hermano vino a la vida de iglesia en Houston. Estaba yendo a la escuela de medicina y los opositores siempre lo estaban atacando. Y recibió de todo tipo de literatura negativa. Y él sigue estando aquí con nosotros. Él sobrevivió. Y me dijo, hermano Ed, estos opositores vinieron a mí en la escuela de medicina y me dijeron esto. Me dijeron, ¿por qué ustedes dicen tanto? ¿Por qué dicen Señor Jesús? Señor Jesús. Y yo le dije, hermano, permítame sacar la concordancia de Strong.
En ese entonces no teníamos teléfonos inteligentes. Tenía esta enorme concordancia de Strong's. Y busqué la palabra O. La palabra O, solamente O. Había cientos y cientos de entradas de la palabra O en la Biblia. Oh Dios, oh Señor, oh Señor, oh Señor Jesús. Ahora, cuando usted invoca el nombre del Señor, usted puede decir Señor Jesús, usted puede decir oh Señor, usted puede decir oh Señor Jesús, usted puede decir Señor Jesús, te amo. No sea religioso en cuanto a la manera de hacerlo, pero, hermano, dígame su nombre nuevo. Tyler. Conozco a su abuelo, ¿verdad? Tyler, si yo digo, Tyler, ¿qué hará usted? Me dirá, heme aquí estoy. Pero si yo digo, oh, Tyler, entonces, ¿qué va a hacer? Dijo, oh, hermano Ed. ¿Saben? Cuando uno añade una O, significa que verdaderamente quiere a esa persona. Quiere estar con esa persona. Oh, Tyler, aquí, puede decir, aquí estoy, y puede venir y abrazarme. Oh, Tyler. No tiene que hacerlo. 2 dice, estas promesas preciosas están corporificadas en la palabra de Dios. Al orar, leer las promesas. ¿Cómo hacemos las promesas reales para su experiencia? Ore, léalas. De nuevo, orar, leer es precioso. Tome esa Biblia y mientras lee, léala en un espíritu y atmósfera de oración. Aún si está leyendo la Biblia, tenemos la lectura de la Biblia, pero mientras lee un versículo, quizás la Biblia, un versículo quizás lo toca a usted y usted lo puede orar de regreso al Señor. Eso llega a ser la experiencia de usted. Participamos de la naturaleza divina y la disfrutamos para que podamos crecer y desarrollarnos en vida hasta llegar a la madurez de vida a fin de disfrutar de una rica entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dios ha asignado a todos los creyentes una fe igualmente preciosa. Tengo aquí Romanos 12:3 y tengo aquí lo que el hermano Lee compartió en cuanto a esto. Primero que todo, Dios le dio una porción de gracia a cada uno de nosotros. Oigan lo que dice Romanos 12:3. No tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí de tal manera que sea cuerdo, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Oiga lo que dice después. Si usted piensa que es más grande que Pablo en la cantidad de fe, usted está loco. ¿No es eso maravilloso? Usted no es cuerdo. Si usted verdaderamente es cuerdo, dirá, el hermano Pablo era una enorme montaña, yo soy una pequeña piedra. Algunos santos quizás piensen que son más grandes que los ancianos. Eso es no ser cuerdo. Al menos los ancianos son unas 2 pulgadas más altos que ustedes. Ellos son al menos un poco más grandes, un poco de mayor edad espiritual que usted. El tener un mayor concepto de usted mismo de que deberíamos tener, oigan, este es el punto. Si no tenemos una mente cuerda, eso equivale a anular el orden apropiado de la vida del cuerpo. Cuando yo escuché al hermano Lee decir eso, tener un más alto concepto de sí del que debe tener, es decir, pensar que uno tiene una mayor medida que uno de los ancianos y otros hermanos, usted no es cuerdo. Usted tiene un más alto concepto del que usted debe tener. Y al hacer eso, usted anula el orden apropiado en la vida del cuerpo. Y me di cuenta, hay muchas razones por las cuales hemos tenido disturbios y tormentas en el pasado. Estoy hablando de los más recientes. Esos hermanos no eran cuerdos. Ellos anularon el orden apropiado y orgánico en la vida del cuerpo. Ellos realmente pensaban que podían hacer lo que el hermano Lee hacía. Si usamos los mismos libros de referencia,
Disculpen, pero no se les va a ocurrir estas cosas porque esa no es su porción. ¿Ven? Usted no es cuerdo, tiene que darse cuenta de cuál es su porción en el cuerpo. Tiene que darse cuenta, este hermano es un miembro de 5 talentos. ¿Acaso usted tiene 5 talentos? No. ¿Cuántos miembros de 5 talentos hemos tenido en la historia de la iglesia? Muy pocos, muy pocos. Ahora estamos al final de la era y tenemos 2 miembros de 5 talentos, el hermano Ni y el hermano Lee. Y el ministerio de la era del hermano Lee, estamos en cierto punto de la historia de la iglesia en el que saben, en el pasado, los hermanos del pasado que habían tenido una porción en el ministerio del Señor, nunca fue como esta porción, porque el ministerio de la era en este momento nos perfecciona a todos para que seamos miembros del cuerpo de Cristo que ejercen su función. Es tan impresionante. Nos prepara para ser la novia de Cristo. Nunca ha habido un tiempo como este en la historia de la iglesia. Bien, Dios ha asignado a todos los creyentes una fe igualmente preciosa. La preciosa prueba de nuestra fe es llevada a cabo por las diversas pruebas que vienen por medio de los padecimientos. En el número romano 3, es el que tenemos un bosquejo completo del estudio sobre esto, del estudio de cristalización de Pedro, pero sentí que debíamos regresar y ver qué vieron los profetas en cuanto a Cristo, en cuanto a la preciosidad de Cristo. Veamos el número romano 3. La visión de Cristo en gloria fue vista por Isaías cuando estaba muy contento. No, ¿qué dice? Dice, en su depresión. ¿Alguna vez ha estado deprimido? No me digan. Yo sé que ha estado deprimido. Si usted no ha estado deprimido, usted no es un verdadero ser humano. Y lo digo en serio. ¿Sabía usted que Pablo en cierto momento estaba deprimido? Y hay un versículo para eso. ¿Saben el versículo? Segunda de Corintios 1 del 8 al 9. Él dijo lo siguiente. Dice, estábamos en tal entorno que perdimos la esperanza de vivir. Perder la esperanza es aún peor que la depresión. No hay esperanza alguna de vivir. Pero Dios, que resucita a los muertos, por ese entorno, Pablo aprendió. Él estaba siendo entrenado a confiar en el Dios que resucita a los muertos. No confiar en sí mismo, confiar en Dios. No se olviden, 2 Corintios 1, del 8 al 9. Por el resto de su vida, en cualquier momento usted me puede decir 2 Corintios 1, del 8 al 9. Recuerden esa referencia. ¿Por qué estaba deprimido Isaías? Cuando yo le escuché esto, quedé impactado. El versículo 1 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Saben? Usías fue un rey relativamente bueno. Todos los reyes tuvieron debilidades, pero creo que Isaías le daba gracias al Señor por Usías, que fue un rey relativamente bueno. Pero luego él murió. Así que Isaías estaba deprimido. Pero cuando estaba deprimido, y también estaba deprimido por otro motivo, en ese momento él vio al Señor en su depresión. Santos. Hay muchas cosas que están ocurriendo en la sociedad humana. Pero no miren hacia abajo, miren hacia arriba. Vemos al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Bien. En la época de Isaías, oigan esto, Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No estoy siendo político aquí, pero simplemente consideren en nuestra historia reciente en los Estados Unidos. A mí no me importa la política, pero si veo la noticia, aquí hay personas que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y mi espíritu fue tan provocado. Están diciendo que las tinieblas es luz y que la luz es tinieblas. ¿Qué es esto?
Me están diciendo que el cielo es verde. Yo veo el cielo y es azul. Finalmente ya no pude soportarlo. Y dije, ¿piensa usted que soy un idiota? Le dije, estaba diciendo yo a las noticias. Lo que veía, están llamando lo malo malo, la luz tinieblas, las tinieblas luz. Y mi esposa estaba en el otro cuarto y me preguntó, ¿a quién le hablas? Isaías 22:1, oigan esto. Isaías dice, la carga con respecto al valle de la visión. ¿Qué les parece esto? El valle de la visión. Dice, ya hablé sobre el punto A, el versículo A de los que llaman lo malo bueno. El B dice, a pesar de la rebelión, iniquidades y corrupciones del pueblo escogido y amado por Dios, Cristo, como Señor, Rey, Jehová de los ejércitos, todavía está sentado sobre un trono alto y sublime en gloria. Pueden leer todos estos versículos. Se dice, esto es tan sorprendente, aquel a quien Isaías vio era Cristo. ¿Por qué decimos eso? Porque veamos el punto 1. Juan, en su relato del vivir y obrar de Cristo en la tierra, dijo que Isaías vio su gloria y habló acerca de él. Así que Juan se dio cuenta que Isaías 6, está maravilloso esto. Isaías vio la gloria de Cristo y habló acerca de él. Así que si usted lee Isaías 6, versículos del 1 al 8 especialmente, todo es sobre Cristo. 2 dice, a fin de ver la visión del glorioso Cristo entronizado, necesitamos prestar atención a las palabras de advertencia hablada por Isaías. Al ejercitar nuestro espíritu para orar, que el Señor abra nuestros ojos internos, ablande nuestro corazón y mantenga nuestro corazón vuelto a Él, para que podamos recibir su sanidad interna de nuestra ceguera y enfermedad. Santos, espero que podamos hacer oraciones cortas en cuanto a esto. Quiero impresionarlos con Isaías 6, 9 al 10, que fue hablado por Dios el Padre a Isaías. Dice, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no percibáis. Y ved, por cierto, mas no entendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y sella sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y su corazón perciba y se convierte y sea sanado. Ese es Dios Padre que habla. Luego en Mateo 13, 14 al 17, Dios el Hijo habla lo mismo que habló Dios el Padre por medio de Isaías. Y luego, si vemos Hechos 28, 25 al 27, este es Dios el Espíritu hablando lo mismo que habló Dios el Padre y que Dios el Hijo hablaron. Exactamente lo mismo. Así que en cada paso del mover de la Trinidad Divina, nos muestra que el pueblo de Dios fue desobediente al Dios de gracia. Aquí vemos la Trinidad Divina, ¿verdad? Bien, vengamos a el punto D. El manto largo de Cristo representa su esplendor en sus virtudes, esplendor que es expresado principalmente en su humanidad y por medio de la misma. Que Cristo vistiera un manto largo indica que Él se le apareció a Isaías en la imagen de un hombre. Cristo es el Dios hombre entronizado que expresa la gloria divina en sus virtudes humanas. Él dice, Isaías vio a Cristo en su santidad con base en su justicia. Los serafines denotan o representan la santidad de Cristo, la corporificación del Dios triuno. Ellos estaban en pie a favor de la santidad de Cristo. 2. La santidad de Cristo está basada en su justicia. Debido a que Cristo era siempre justo, Él fue santificado, separado de la gente común. F. Como resultado de ver esta visión, Isaías fue aniquilado, llevado a su fin, con lo cual se dio cuenta de que era un hombre de labios inmundos, que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Así que aquí él ve al Señor en un trono elevado, sublime. Él vio la preciosidad de Cristo. En el versículo 5 él dice, ay de mí, porque soy muerto, estoy acabado. Ustedes, creo que los de cuarto término pueden decir, estoy acabado, soy muerto. Ay de mí, soy muerto. Eso es bueno.
Cuanto más usted ve a Cristo, más usted es aniquilado, más usted es purgado. Así que él se dio cuenta que es un hombre de labios inmundos y habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Uno dice, en el sentido neotestamentario, ver a Dios equivale a ganar a Dios. Ganar a Dios es recibir a Dios en su elemento, su vida y su naturaleza, de modo que podamos ser constituidos de Dios. Compartí esto anteriormente, pero creo que es tan maravilloso. Y no se preocupen por los fuegos artificiales. Estos fuegos artificiales están saliendo de los versículos. Están estallando. En Génesis 13, oigan esto. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se había apartado de él, alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, entrenantes, mira desde el lugar donde estás. Oigan esto. Mira desde el lugar donde estás. Es la buena tierra. Mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, te la daré. Santos, en la esfera divina y mística, lo que usted ve es lo que recibe. El Cristo que usted ve es el Cristo que usted recibe. Y el versículo después de eso dice, y ahora anda en la tierra. Ahora quiero que experimentes, disfrutes y expreses a Cristo como tierra todo inclusiva. Pero tienes que ver la tierra antes. Entonces dice, ver a Dios nos transforma, porque al ver a Dios ganamos a Dios y recibimos su elemento en nuestro interior y nuestro viejo elemento es desechado. Este proceso metabólico es la transformación. Cuanto más vemos a Dios, conocemos a Dios y amamos a Dios, más nos aborrecemos y más nos negamos a nosotros mismos. Así que eso es Job 42, 5 al 6. De oídas había oído de ti. Tengo mucha información. Mas ahora mis ojos te han visto, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. G dice, después que Isaías se dio cuenta de que era inmundo, él fue limpiado por uno de los serafines, que representan la santidad de Dios, con un carbón encendido que había tomado del altar. Uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y tocó los labios de Isaías. Ahora, la aplicación de este carbón encendido por parte de uno de los serafines representa la eficacia de la obra redentora de Cristo lograda en la cruz y aplicada por el Espíritu Santo. El Espíritu, el Santo. ¿Saben? La frase el Espíritu Santo se puede traducir el Espíritu, el Santo. Me gusta esto. El Espíritu, ¿quién es? Es el Santo, el Espíritu, el Santo. Con su poder que juzga, quema y santifica. 2 dice, ver a Dios da por resultado que seamos limpiados y purificados por Dios. Y ser purificados por Dios da por resultado que seamos enviados por Dios. ¿Por qué son enviados por Dios? Son enviados por Dios para introducir a su pueblo escogido en un estado en el que viven a Cristo, para poder expresarlo en su gloria, ser saturados de su santidad y vivir en su justicia. Ahora sabemos que después de que todo esto ocurrió, después que él vio todas estas cosas, después de que el serafín tocó sus labios, él dijo, oí la voz del Señor decir, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí plural. ¿A quién enviaré singular? Irá por nosotros en plural. El singular puede ser plural, el plural puede ser singular, porque el plural y el singular es el Dios triuno. Enviaré es singular y nosotros es tri. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Espero que todos los de cuarto término le digan esto al Señor. Heme aquí, envíame a mí. No estoy diciéndoles lo que deben hacer. Quizás el Señor los enviará a algún sitio. No sé qué va a hacer el Señor. Si usted obtiene un trabajo, usted tiene que tener la certeza, Señor, me estás enviando aquí a este trabajo. Envíame a lo que sea. A una compañía farmacéutica o algo así, pero aquí estoy, envíame quizás a Rusia en enero. Piénsenlo. Ahora venimos a Daniel. Tengo que leer esto. La visión del Cristo excelente, quien se le apareció como hombre a Daniel en su preciosidad suprema,
Me encanta esto. Tenía por finalidad que Daniel lo apreciara y que fuera consolado, alentado y estabilizado. Cristo se le apareció como sacerdote en su humanidad, representado por el manto de lino a fin de cuidar de su pueblo escogido que estaba en cautiverio. Cristo se le apareció en su reinado, en su divinidad, representado por el cinto de oro, a fin de regir sobre todos sus pueblos. A fin de que su pueblo lo apreciara, Cristo se le apareció en su preciosidad y dignidad, según lo representa su cuerpo, que era como el berilio. La palabra hebrea traducida berilio podría referirse a una piedra preciosa de color verde azulado o amarillo, lo cual significa que Cristo en su corporificación es divino, amarillo, está lleno de vida, verde, y es celestial, azul. Cristo también se le apareció en su brillantez, a fin de resplandecer sobre el pueblo, según lo representa su rostro, que tenía la apariencia de un relámpago, y se le apareció en su mirada iluminadora, que sirve para escudriñar y juzgar, según lo representa sus ojos, que eran como antorchas de fuego. Cristo se le apareció a Daniel en el brillo de su obra. Me gusta esta expresión, el brillo de su obra. ¿Le gusta a usted el brillo? El brillo de su obra. Y mover, según lo representa sus brazos y sus pies, que eran como el brillo del bronce bruñido. Cristo se le apareció en su hablar prevaleciente a fin de juzgar a las personas, según lo representa el sonido de sus palabras, que eran como el estruendo de una multitud. Uno dice, toda la situación mundial se encuentra bajo el gobierno de los cielos, ejercido por el Dios de los cielos, para darle a Cristo la preeminencia en todas las cosas. Esto es causar que Cristo tenga el primer lugar en todo. 2. Cristo debe tener el primer lugar, la preeminencia en nuestro universo personal. Él tiene el primer lugar. Dice que todas las cosas son coinherentes en Él, se conservan unidas. Significa que Él es el centro del universo. Todo subsiste unido en Él. ¿No sería maravilloso si usted va a la clase de física y le dice al profesor y a toda la clase, todas las cosas en este universo, todas las galaxias, todas están sostenidas, se conservan juntas por Cristo? Ellos me dirían, señor Marx, por favor salga del salón. Pero eso es un hecho. Cristo es el centro sostenedor del universo. Él tiene que ser el centro sostenedor de nuestro universo personal. Hoy Cristo, aquel que es preeminente, debe ser la centralidad y universalidad en nuestra vida de iglesia, nuestra vida familiar y nuestra vida diaria. Bajo su gobierno celestial, Dios está usando el entorno a fin de hacer a Cristo la centralidad, el primero, y la universalidad, el todo, para nosotros. Como aquellos que hemos sido escogidos por Dios para ser su pueblo, con miras a la preeminencia de Cristo, estamos bajo el gobierno celestial de Dios a fin de hacer a Cristo preeminente, es decir, causar que Él tenga el primer lugar en todo. Se darán cuenta que todos estos versículos respaldan estos puntos. Léalos, por favor, en un espíritu y atmósfera de oración. Concluimos con el punto 5. Debemos redimir el tiempo para disfrutar a Cristo como aquel que es la preciosidad suprema de Dios, de modo que podamos ser constituidos de Él a fin de ser hombres de preciosidad, como su tesoro personal, a medida que vivimos en su presencia preciosa, disfrutándola a Él como nuestra porción, así como Él disfruta de nosotros como su tesoro. Él se edifica en nosotros, con lo cual nos hace su casa espiritual y su sacerdocio santo y real, con miras al cumplimiento del deseo de su corazón. Saben, en 3 ocasiones, cuando el mensajero angélico vino a Daniel, en Daniel 9:23, él dijo, eres la preciosidad misma. Eso le dijo a Daniel. Y luego vino 2 veces más. Le dijo, Daniel, varón de preciosidad. En Daniel 10:11 y en Daniel 10:19 le dijo, no temas, varón de preciosidad. La paz sea contigo. Sé fuerte, sí, sé fuerte. Y dice que mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, habla, Señor, porque me has fortalecido. A los ojos de Dios, Daniel era un varón de preciosidad, incluso la preciosidad misma. Estamos llegando a ser la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Estamos llegando a ser una estructura milagrosa de tesoro para la posesión personal de Dios. Llegamos a ser su tesoro. Llegamos a ser el único tesoro
del universo. El tesoro único de todo el universo a los ojos del Dios triuno es la Nueva Jerusalén. Es una estructura milagrosa de tesoro. Bien, aquí me detengo. Oh, Señor Jesús. Bien, esta es la visión, experiencia, disfruta y expresión de la preciosidad suprema de Cristo con miras a la vida de iglesia genuina. Santos, avancemos, sigamos adelante. Ore ahora con su vecino por 30 segundos y luego se nos dirá qué hacer.